declaración de misión. Cada cierto tiempo es bueno repasar por qué existimos, recordarnos mutuamente por qué estamos aquí. Hoy en la mañana, de hecho, en la escuela dominical también hablábamos un poco de esto. Cuando Jesús hablaba de una luz que se pone debajo de una almohada y pierde su propósito, porque estamos claros que cuando queremos iluminar y tenemos una luz, la ponemos en un lugar visible para que tenga su efecto. Nosotros de vez en cuando, también como cristianos, estamos en peligro de perder nuestro enfoque, nuestro propósito, por qué estamos, por qué existimos. De hecho, a veces como iglesias o iglesias locales, creemos que existimos básicamente para tener comunión unos con otros. Y aunque la comunión es buena y la relación entre creyentes es buena, edificar relaciones saludables, establecer amistades que tengan algún valor en el reino de Dios, y todo eso es importante, significativo, pero ¿es esa la misión principal de la iglesia? Simplemente encerrarnos y pasar un tiempo juntos, ser amigos y estar aquí hasta que Cristo venga. No. Y a veces es fácil perder ese enfoque por el trabajo, por diferentes cosas. A veces en nuestra vida nos desenfocamos fácilmente de cuál es nuestro rol como iglesia. Y nosotros como Redeemer en español tenemos una declaración de misión y les quiero invitar a que la lean junto conmigo. ¿Por qué existimos como iglesia? ¿Por qué plantamos esta iglesia? ¿Por qué empezamos y por qué estamos aquí? Lo vamos a leer juntos a la cuenta de 3. Dice, nuestra misión es hacer discípulos que hacen discípulos de Cristo para que Él sea adorado, atesorado, conocido y glorificado en todas las naciones del mundo. Y como ven ahí arriba en la pantalla hay 3 colores porque dividimos esta serie en 3 predicaciones y la semana pasada hablamos sobre nuestra misión, la primera parte que está ahí en negro, que es hacer discípulos que hacen discípulos. Hablamos sobre la multiplicación de los discípulos, del discipulado, un poco también. Y hoy nos vamos a enfocar en la sección que está en rojo, que es para que Él, refiriéndose a Jesús, a Jesucristo, sea adorado, atesorado, conocido y glorificado. Y luego la tercera parte la veremos el próximo domingo, si Dios nos da vida. Si usted se fijó en su boletín, nuestra declaración de misión se resume en estas 4 palabras: atesorando juntos a Cristo. La semana pasada, hablando de nuestro rol del discipulado, respondimos 4 preguntas. La primera era, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? ¿Por qué hacemos discípulos de Jesús? ¿Cómo hacemos discípulos de Jesús? ¿Y quién debe hacer discípulos de Jesús? Nos enfocamos la semana pasada, el domingo pasado, en responder estas 4 preguntas que tenían que ver con la primera parte de nuestra declaración de misión. Y solo para refrescarnos un poquito, aunque yo sé que ustedes son buenos alumnos y se memorizaron todo lo que escucharon el domingo pasado, lo vamos a refrescar. Dijimos que un discípulo es un seguidor, es un aprendiz. Obviamente cuando hablamos de Jesús, es un seguidor y aprendiz de Jesús. Es un pecador nacido de nuevo. Hablamos sobre la importancia de nacer de nuevo, de la regeneración, como factor obviamente pues significativo para entender lo que es la verdadera conversión. Si no hay nuevo nacimiento, no hay cristianos. Nadie es cristiano que no haya nacido de nuevo. Los demás están engañados. Si no han nacido de nuevo, no puedes entrar ni ver el reino de Dios. Para ser un seguidor de Jesús y un discípulo de Jesús necesitan nacer de nuevo. Ahora, hablamos también que estos que han nacido de nuevo y son pecadores, profesan públicamente su fe en Jesús como único Salvador, están siendo conformados progresivamente al carácter y semejanza de Jesús y está dispuesto a dejarlo todo por seguirle, amarle y obedecerle porque lo estima valioso y precioso por sobre todas las demás cosas. En nuestro curso de membresía aquí en la iglesia nosotros afirmamos que la obra de la cruz nos ha dado, ¿qué cosa? El poder para atesorar a Cristo y sentir el peso y el valor de Dios en nuestros corazones. Nosotros creemos que la obra de Dios a través del Espíritu Santo nos da la capacidad de ver a Dios tal como Él es y estimar a Dios tal como Él es. Y un seguidor de Jesús, a través de ese milagro del Espíritu Santo, puede ver y reconocer la gloria de Jesús, el valor de Jesús. Y querido, si tú ya eres cristiano y yo te paso este micrófono y te digo, háblame unos 10 minutos sobre quién es Jesús, y en 10 segundos se te acaba el discurso, tú no conoces a Jesús. Hay tanto que pudiéramos decir de Él, es infinito lo que podemos decir acerca de Jesús.
Y de hecho pasaremos el resto de la eternidad adorándole y ni la eternidad será suficiente para adorarlo a Él como Él merece ser adorado. Y tú me escuchas esto y dices, Nelson, ¿no estará exagerando? Bueno, es que solamente la obra del Espíritu de Dios puede mostrarte a Jesucristo tal como Él es y digno de gloria como Él es, para estimarle como Él es, adorarle como Él merece ser adorado. ¿Cómo hacemos discípulos de Jesús? ¿Cómo es que hacemos personas, seguidores, que vayan por este camino, que nacen de nuevo? Obviamente esa es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, pero ¿cómo nosotros cumplimos nuestra parte haciendo discípulos, enseñándoles? Yo usé una aliteración y solo les voy a recordar los títulos porque esto ya se predicó la semana pasada. Hablamos con amando a los discípulos. Dijimos que hacemos discípulos porque Jesús mismo amó a los suyos y los amó hasta el fin. También bautizando a los discípulos. Es una parte esencial del mandato de Jesús para sus seguidores. Vengan y luego se bautizaban públicamente. También hablamos sobre la corrección. Los discípulos están en proceso de corrección y es necesario confrontar si quieres hacer discípulos. Algunos dicen, Nelson, Jesús es puro amor, pero Jesús realmente muchas veces confrontó a los suyos con la verdad, con humildad y también con firmeza. El discipulado demanda que vayamos desarrollando a los discípulos, que les demos esa oportunidad de crecer a cada uno a su propio ritmo y de acuerdo a las habilidades y dones que Dios le ha provisto a cada uno por separado. También hablamos sobre el rol de la enseñanza en el discipulado. Jesús dijo que hacemos discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Vamos fortaleciendo a los discípulos de manera tal que cada vez ellos crecen y pueden dar fruto y mucho fruto a través de la gracia de Dios, guiando a los discípulos hacia la voluntad y los propósitos de Dios. Nosotros no somos dueños de las ovejas ni dueños de los discípulos. Ellos le pertenecen a Jesús. Nosotros les guiamos para que ellos cumplan el plan y el propósito del Señor con sus vidas. También hablamos sobre hallar a los discípulos, porque el Señor nos mandó a ir y buscar, no a esperar que lleguen, sino tenemos que ir. Es un mandato activo y también integrándolos poco a poco en la misión de Dios, capacitándolos en el proceso. Así que afirmamos que no puedes crecer en tu compromiso con la misión de Dios mientras sigas valorando, administrando, cuidando, amando y usando tu vida de la misma manera en que lo hacen los inconversos. Tú nunca vas a crecer en tu compromiso con la misión de Dios si tú usas el tiempo de la misma forma que la usa un muchacho que no es creyente a tu edad. Si tus amigos no creyentes desperdician su tiempo en Netflix, en la computadora, en los juegos de video, en los deportes, de la misma manera que tú, nunca vas a poder crecer en tu compromiso con la misión de Dios. Mientras estás valorando, usando y administrando tu vida de la misma manera que lo hacen los no creyentes. Cuando usas tus recursos de la misma manera que tus amigos que no conocen a Dios, nunca puedes crecer en tu compromiso con la misión de Dios. Si usas tu tiempo, valoras tu vida, tu estabilidad, tu seguridad, de la misma manera que ellos. Les comentaba la semana pasada que un musulmán a un misionero cristiano le dijo una vez, ¿sabe por qué los cristianos no vienen aquí? Porque ustedes aman la vida. Ustedes aman su vida, por eso no vienen aquí. Nosotros amamos la muerte, les dijo. Y la verdad es que mientras valoremos nuestra vida y estimemos nuestra vida más valiosa, y lo hacemos de la misma manera que los no creyentes, y valoramos nuestra salud y nuestra estabilidad y nuestro sentido de protección y cuidado, nunca podemos crecer en nuestro compromiso con la misión de Dios. El avance del reino de Dios tiene un precio y ese precio hay que pagarlo. El avance de la misión de Dios tiene un precio. Pero hoy tengo una sola pregunta que responder a través de estos minutos en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que puede motivar a un discípulo a obedecer este llamado? ¿Qué es aquello que puede motivar a un discípulo a que cumpla este llamado de que Cristo sea adorado, atesorado, conocido y glorificado en todas las naciones del mundo? ¿Qué es lo que puede motivarnos realmente para movernos a pagar el precio del avance del reino de Dios? Nosotros queremos ser una iglesia centrada en Jesucristo y en el Evangelio. Cuando hablamos de que somos una iglesia cristocéntrica es que queremos poner a Cristo en el centro y que toda la mirada se dirijan hacia Él.
Queremos exaltar a Jesús con nuestra vida, con nuestra predicación, con nuestra enseñanza, con nuestros ministerios, con nuestra comunión, nuestra interacción, incluso con nuestra confesión de pecado, porque Cristo es exaltado cuando sus hijos confiesan sus pecados y corren hacia Cristo confiando en Él. Y corren a Él por la gracia que necesitan para crecer en su madurez espiritual. Cristo es glorificado en su iglesia. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos que Él sea adorado, atesorado, conocido y glorificado. Y hoy voy a tratar de explicar estos 4 conceptos y por qué los usamos. Y nos vamos a ir con el primero, para que Cristo sea adorado. Hacemos discípulos que hacen discípulos para que Él sea adorado. El pastor John Piper, en su gran libro Alégrense las Naciones, afirma esto y desarrolla mucho este concepto, si usted lo quiere leer alguna vez. Dice, misiones existen porque la adoración no existe. La obra misionera es una necesidad temporal. En el cielo no va a haber evangelismo, no va a haber misiones, no va a haber discipulado. Esa es una necesidad temporal. En el cielo y en la eternidad lo que habrá es adoración. Así que las misiones existen para que exista la adoración verdadera al Dios verdadero. Nosotros proclamamos el evangelio para que otros vengan a adorar a Jesús como Él merece ser adorado, porque eso haremos toda la eternidad. Y si a ti te aburre adorar a Jesús, es porque no has nacido de nuevo. Y mi pregunta es, ¿para qué quieres ir al cielo donde lo vamos a adorar eternamente si te aburre adorarlo 30 minutos? Él será adorado, Él será exaltado, y eso haremos el resto de la eternidad, gozar de Él para siempre. Y eso debe ser una realidad aquí y ahora en quienes le conocen de verdad. Escuchen este pasaje en Juan capítulo 4. Jesús se acerca a una mujer samaritana y voy a tratar de resumirlo porque la historia es larga, pero la conocen, es muy conocida. La mujer del pozo de Sicar, la mujer del pozo de Samaria. Jesús se le acerca, tienen un diálogo. Yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos escuchado alguna vez. Y Jesús le pide agua, le dice, dame de beber. Y esta mujer le dice, pero ¿cómo tú me hablas a mí? Tú eres judío, los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Había todo un problema histórico entre samaritanos y judíos, no se hablaban, no se trataban. Pero el Señor Jesús, después de ese diálogo, afirma lo siguiente, versículo 21 de Juan capítulo 4. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Aquí el Señor se estaba refiriendo al hecho de que los samaritanos solo habían aceptado el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, mientras que los judíos habían aceptado todo el canon del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Eso incluía los libros históricos, poéticos, proféticos, todo el Antiguo Testamento. Jesús le afirma a los samaritanos, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes no conocen a Dios, le estaba diciendo en otras palabras Jesús a esta mujer. Pero nosotros, noten eso, se incluye el Señor. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo sucede eso? Cuando John Piper afirma lo que estaba diciéndoles, que misiones existe porque la adoración no existe, él se refiere a la adoración verdadera, porque ciertamente todos nosotros adoramos a algo o a alguien. Y si tú no adoras al Dios verdadero, estás adorándote o a ti mismo, o a tus propios deseos, o a un Dios falso que tú te has creado, aunque le llames de la misma manera que le llamamos nosotros. Hay gente que dice, mira, yo adoro a Dios, pero a mi manera, y yo creo que Dios es así. Dios se reveló en la Biblia, pero yo creo que es así. Lo que te está diciendo esa persona es, yo no adoro al Dios de las Escrituras. Yo adoro a un Dios que yo mismo me creé de acuerdo a mis propios razonamientos. Eso pasa mucho en Latinoamérica. Toda la gente tiene un concepto idólatra de Dios que ellos mismos se han autofabricado. Pero si vamos a adorar a Dios, tiene que ser en espíritu y en verdad. La adoración al Dios verdadero es espiritual.
Jesús está haciendo no un énfasis en el monte de Jerusalén y no en el templo de Jerusalén, más bien estaba hablando de que esa hora viene y ahora es cuando la adoración verdadera, la que es espiritual, va a suceder. ¿Cómo sucede? Es que a través de la predicación del Evangelio los pecadores son regenerados, nacen de nuevo. Dios les da vida espiritual a través del poder sobrenatural del Espíritu de Dios para que ahora nosotros adoremos a Dios verdaderamente como Él merece ser adorado, en espíritu, ya no solo con rituales externos. Ustedes van a encontrar muchos pasajes en el Antiguo Testamento, incluso en los 4 Evangelios, donde Jesús rechaza la adoración de los judíos porque era externa, era meramente externa. Eran rituales, no era algo espiritual, no era algo verdadero en el corazón. Y debe ser en espíritu, pero también debe ser en verdad. El pastor Miguel Núñez dijo esto: para muchos la adoración es una actividad en donde rendimos honra de labios a Dios, sin rendir la vida. Para otros la adoración es música con letras que honran a Dios, pero con vidas que lo deshonran. Y para otros la adoración es levantar las manos sin levantar el corazón. La adoración verdadera al Dios verdadero debe ser en espíritu, es algo espiritual, movido por el poder del Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8 dice que quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Así que sin nacer de nuevo, sin nacer del agua y del Espíritu, como enseña Juan 13, es imposible que tú adores verdaderamente al Dios verdadero. Pero la adoración no solo debe ser en espíritu, también debe ser en verdad, debe estar centrada en la verdad. De nada sirve que tú te crees un propio Dios, aunque le llame Jesús. Si tú no aceptas a Dios como Él mismo se ha revelado en las Escrituras, tú estás creando otro Dios. Nosotros aceptamos a Dios tal como Él es. Dios se ha revelado tal como Él es en las Escrituras. Cuando Dios dice que es soberano, aceptamos que Él es soberano. Cuando Dios dice que Él es justo, aceptamos su justicia. Y cuando Dios en su justicia ha determinado que la paga justa por el pecado es la muerte, aceptamos eso. Porque Dios es justo, porque Dios es perfecto, porque Dios es santo, porque Dios es digno. Y así sucesivamente aceptamos al Dios que se ha revelado en las Escrituras tal como Él se ha revelado. Y si cambiamos o torcemos ese concepto, entonces estamos creándonos un propio Dios a nuestra medida. La adoración, dice aquí el pastor Sugel, en la adoración el intelecto va delante de las emociones. Sin verdad no hay adoración. Y esta ha sido la gran crisis de la iglesia latinoamericana. Hemos puesto al corazón por delante, a las experiencias por delante, a las emociones por delante. Pero ¿sabes qué? Todas las emociones que tú puedes sentir a través de la música son manipulables. Y si esas emociones no son movidas por el Espíritu de Dios a través de la verdad de Dios, son solo emociones, no es adoración. Adoración verdadera es espiritual, pero centrada en la verdad. Así que, otra vez más, el pastor Piper en el mismo libro dice: la búsqueda de la adoración de las naciones está alimentada por el gozo de nuestra propia adoración. Usted no puede recomendar lo que usted no valora. Usted no puede proclamar lo que no aprecia. La adoración es el combustible y la meta de las misiones. ¿Qué es lo que mueve a los misioneros? No es el amor a las personas, aunque debemos amar a los perdidos y amar a las personas. Pero el amor a las personas te va a tener así un poco de tiempo en otros países. Porque te vas a encontrar con pecadores en China y en todos los países del mundo y te vas a aburrir. Es tu propia adoración a Dios lo que te mueve a que otros vengan y experimenten el mismo gozo que encontramos en Dios. Tú no puedes recomendar algo que tú no valoras. Así que por eso es importante que cada creyente esté viviendo una vida de adoración verdadera al Dios verdadero. Porque esa adoración a Dios es el combustible que enciende tu corazón para que Él también sea adorado. La obra misionera es una necesidad temporal. La meta suprema
de la obra misionera es que Cristo reciba adoración en espíritu y en verdad en todas las naciones, pueblos y lenguas del mundo. Esa adoración prevalecerá toda la eternidad. Así que las misiones no son un fin en sí mismas. El propósito de hacer discípulos no es el fin. Es un método, es un medio. La obra misionera es un medio para que Él sea adorado como Él es. Pero no solo que Él sea adorado, también que Él sea atesorado. ¿Y qué significa esto? Quizá para muchos es un término nuevo. Aquí en Redeemer lo van a escuchar mucho. Queremos que Cristo sea atesorado. Noten este pasaje precioso en 1 de Pedro capítulo 2. Estoy en el versículo 4, dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Noten, para Dios mismo, su Hijo es precioso. Vosotros también, versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Porque, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Y te hago esa pregunta. ¿Para ti Él es precioso? ¿Cristo es precioso para ti? Esta palabra precioso que se repite bastante en este pasaje, no sé si notaron, pero aún para el Padre mismo, su Hijo es precioso. Y dice, para nosotros los que creemos, Él es precioso. Esta palabra en algunas traducciones del Nuevo Testamento muchas veces se traduce como honor, respeto, aprecio, reconocimiento. Incluso se usa para transferencia de precio o valor. Esto quiere decir, para nosotros los que creemos, Cristo tiene valor supremo. No sé cuántos han ido alguna vez a tasar algún producto a una casa de empeño, ¿verdad? A veces uno lleva un anillo y uno dice, no, yo creo que este anillo me va a ir bien. Y llegan, lo analizan, le ponen unos químicos y dicen, ¿sabe qué? Este no es oro. Lo engañaron, le podemos dar $20 por su anillo. ¿Por qué? Porque lo estiman, lo valoran por cómo es ese anillo. Lo que hace el Espíritu de Dios a través de la proclamación del Evangelio es abrir los ojos de los ciegos para que estimemos a Cristo como Él verdaderamente es. Para que tú y yo experimentemos y podamos ver y apreciar, reconocer el valor que Jesús tiene. Te pregunto, ¿conoces a Jesús de verdad? ¿Crees que Él es digno de que tú vivas y mueras por Él? ¿Que nuestras vidas son nada en comparación con su vida? ¿Que derramar nuestra sangre por Él no es nada comparado con su sangre preciosa derramada por nosotros? ¿Que Él es digno que vendamos y dejemos todo por Él? Los cristianos son pecadores que por la obra del Espíritu de Dios han apreciado, visto y reconocido el verdadero valor, belleza y gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios y el perfecto resplandor de su gloria, como dice Colosenses 1:15 al 19 y Hebreos 1 del 1 al 3. Y si tú no has visto a Jesús así, es muy probable que no eres creyente o eres un creyente que no ha leído lo suficiente la Escritura para escarbar en la palabra de Dios todos los tesoros eternos que tenemos en la persona de Jesús. Él es precioso. Así que anhelamos nosotros aquí en Redeemer
que por medio de la predicación de la Escritura y del Evangelio todos vengan y vean a Jesús como la perla preciosa, la perla de gran precio por quien vale la pena venderlo todo. Eso enseña Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. ¿Quién que comprando un terreno encuentra un tesoro, dice, va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno para quedarse con esa perla preciosa? ¿Quién de ustedes, a quienes el Espíritu de Dios le ha abierto los ojos y ha visto a Jesús como esa perla de gran precio, no vende todo lo que tiene para quedarse con esa perla preciosa? Es que cuando el Espíritu de Dios nos revela la gloria y la belleza de Jesús, estamos dispuestos a todo con tal de atesorarlo a Él, porque le hemos visto a Él tal como Él es. Esto suena muy poético, queridos, pero ¿sabes qué? Cuando Jesús te muestra su gloria, así como Él es, nosotros somos quebrantados. No hay ningún relato en la Escritura de alguno de los hombres de Dios que tuvieron un encuentro personal con Dios que no hayan caído de rodillas a los pies de Jesús. Tenemos Isaías, tenemos Jeremías. ¿Recuerdan el pasaje de Isaías capítulo 6, por ejemplo? Cuando él ve la gloria de Dios, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas llenaban el templo, y su gloria, y aún los ángeles cantaban, santo, santo, santo. ¿Y qué dijo Isaías? Ay de mí que soy hombre muerto, inmundo de labios, pero han visto mis ojos al Rey. Tiene Job. Cuando Job estuvo debatiendo con Dios y discutiendo con Dios, y al final dice, yo hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Y nunca leemos el versículo siguiente. ¿Qué dice el versículo siguiente? Por tanto, como conclusión de que ahora mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No hay nadie que haya conocido la gloria de Cristo y no haya caído a los pies de Jesús en arrepentimiento. Esto no es poesía. Conocer a Jesús y ver a Jesús tal como Él es cierto, nos cautiva y nos apasiona, pero nos quebranta también. Porque vemos a Jesús y estimamos a Jesús tal como Él es. Y nos vemos a través de esa luz tal como somos nosotros también. El puritano John Owen dijo esta cita: en la gloria de Cristo fijaré todos mis pensamientos y deseos, y cuanto más vea la gloria de Cristo, más se marchitarán ante mis ojos las bellezas pintadas de este mundo. Fijaré en la gloria de Cristo todos mis pensamientos y deseos. Recién cantábamos eso, queridos, y espero que sea más que música, que sea una realidad, que Él sea nuestro tesoro. Queremos que Él sea adorado, queremos que Él sea atesorado, queremos que Él sea conocido, que su nombre sea conocido. Nosotros no estamos aquí para hacer de Redeemer la iglesia más grande, famosa, conocida, nice o lo que sea. Póngale el adjetivo que quiera. Ni siquiera la iglesia bíblica. A veces nos sentimos orgullosos de eso, ¿no? Somos una iglesia bíblica, de sana doctrina. ¿Queremos hacer conocidos nuestros nombres? No, no estamos aquí para hacer de nuestra iglesia una iglesia famosa. Estamos aquí para que la fama de Jesús sea extendida, para que la gloria de Jesús sea conocida. Y mucho cuidado con usar el ministerio de Dios y el nombre de Cristo para hacernos famosos nosotros. No hay cosa más terrible que usar el nombre de Jesús para hacer nuestros propios negocios. Queremos que Él sea conocido. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre. Efesios 1:21 dice, por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. No hay otro nombre. Cuando creyeron a Felipe, Hechos 8:12, que les anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesús. Noten cómo los discípulos en el libro de Hechos, en las cartas paulinas, exaltaban el nombre de Jesús. Exaltaban el nombre de Jesús. No eran los apóstoles, no era Pedro, no era Juan, no era Pablo. Jesús, Jesús,
Jesús. No estamos aquí ni para exaltar el nombre del pastor de turno, ni de nuestra iglesia, ni nuestras denominaciones. No existimos para exaltar eso. Ni siquiera nuestros pastores o teólogos favoritos. Queremos exaltar el nombre de Jesucristo, que su fama, su gloria y excelencia se extiendan por todo el mundo. Eso anhelamos. Escuchen la pasión de Pablo en Romanos 15. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Cristo obrando por medio de Pablo. No es Pablo con la ayuda de Cristo, es Cristo por medio de Pablo. A veces usamos a Jesús como un accesorio que nos ayude para hacer fama. No es yo con un poquito de Cristo para que suene un poco de sana doctrina y todo. No, es Cristo usándome a mí. Es Él el que produce en nosotros el querer como el hacer. Para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Versículo 20, y de esta manera me esforcé en predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. ¿Cuál era la pasión de Pablo? Predicar a Cristo donde Él no hubiera sido escuchado antes. Alcanzar a otros para que ellos llegaran a adorar a Jesús. Para que ellos lograran ver en Jesús su esperanza de perdón y salvación. Para que ellos vieran en Jesús el agua viva que Jesús le promete a esa mujer en Juan capítulo 4. Si tú bebes de esta agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Esa mujer tenía una cisterna rota, tenía un ídolo. ¿Ese ídolo cuál era? El matrimonio. 5 veces había estado casada. Y luego la 6ª vez, por si acaso. El matrimonio no te va a dar la satisfacción que solo Cristo te va a dar, querido. Algunos dicen, bueno, cuando sea papá. No, ni es la maternidad, ni es la paternidad, ni es el matrimonio, ni es el noviazgo, ni es el ministerio, ni es tener una iglesia exitosa. Es Cristo y solo Cristo. Y esa es la pasión que tenemos, que Cristo sea conocido y glorificado y adorado en todas las naciones. Que Él sea adorado, que Él sea atesorado, que Él sea conocido, su nombre, y que Él sea glorificado. Una de las herencias que tenemos del periodo de la Reforma es esta expresión que es una expresión en latín, que es soli Deo gloria, que significa solo a Dios la gloria. Nosotros reconocemos como iglesia de Dios que toda la gloria le pertenece a Él, la honra le pertenece a Él. Que Cristo sea glorificado ahora y siempre en su iglesia. Que Él sea glorificado por medio de la predicación, de la adoración, pero también por medio de la obediencia motivada por el amor. Si tenemos iglesias de sana doctrina es importante, pero la sana doctrina debe estar seguida de una sana ortopraxis. ¿Qué significa eso? Es poner en práctica lo que estamos escuchando. No sirve de nada que estés en una iglesia de sana doctrina si eres simplemente una bodega de conceptos sanos de teología que no están siendo puestos en práctica. La sana doctrina que realmente es sana y bíblica mueve a los creyentes a la acción. Mueve a los creyentes a la acción. Y queremos que Él sea glorificado. Escuchen este texto en Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Escuchen eso, todas. Eso incluye tu matrimonio, incluye tu sexualidad, incluye tus recursos, incluye tu vida, tu familia, tu casa, tu carro, tu trabajo, tu título y todo lo que Dios ha puesto en tus manos para su gloria. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todas. No tenemos nada de qué gloriarnos, sino en la cruz de Jesús, decía Pablo. Nada. Somos viles pecadores rescatados por la gracia de Cristo, que hemos visto a través de la obra del Espíritu de Dios el valor de Jesús y le hemos estimado por sobre todas las cosas.
Digno eres, Señor, dice Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Queridos, yo repudio a las iglesias donde la predicación y el centro de la predicación es el bienestar, los deseos de aquellos hombres que no han nacido de nuevo y que solo desean salud, prosperidad, dinero, riqueza, gloria. Porque la iglesia de Dios no existe para nuestra gloria, ni siquiera para nuestros deseos. Es para la gloria de Él. Todo es de Él y todo es para Él. Claro que caminando con Jesús, nuestros matrimonios funcionan mejor. Claro que sí, eso es cierto, pero eso es un subproducto. No es el centro de la iglesia. El centro de la iglesia no es el bienestar de los hombres, es que la gloria de Dios sea exaltada y proclamada y vivida. Vivimos y existimos para la gloria de Dios. Mucha gente se acercó a Jesús por el subproducto, pero no lo querían a Él. Venían a Jesús por el pan, venían a Jesús por la comida, venían a Jesús por la sanidad. Querido, es que no se necesita nacer de nuevo para desear ser rico y ser sano. Eso lo desean los gentiles, eso lo desean los que no conocen a Dios. Por eso las iglesias de la prosperidad están llenas. Porque no se necesita nada del Espíritu de Dios para desear eso. Eso lo desea cualquiera. Pero en una iglesia en donde la gloria de Dios está en el centro, en donde nuestros deseos son minimizados, donde nuestros ojos son puestos en la gloria de Dios, en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, en la excelencia de Dios, en el valor de Dios, solo van a permanecer aquellos en los cuales el Espíritu de Dios realmente ha obrado y les ha mostrado a Jesús como Él es. Y mi pregunta es, ¿has visto a Jesús tal como Él es? ¿Cuándo fue el día que caíste a sus pies? Como Isaías, Señor, yo soy vil, soy pecador. Y sigues creciendo en ese conocimiento de Él. Sigues creciendo. Mire lo que dice 2 de Pedro, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Para eso existimos, para que Él sea glorificado, no nosotros, no nuestros deseos, no nuestros sueños, no nuestros anhelos, su gloria, sus planes, su reino. Y les quiero leer antes de terminar. Es un poco extenso, pero es un escrito sensacional del pastor Piper en cuanto a la supremacía de Cristo. Él dijo esto: mi oración es que conozcas y que te esfuerces en conocer la supremacía de Cristo, la supremacía de su deidad, siendo igual a Dios el Padre en todos sus atributos, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Que conozcas la supremacía de su eternidad, que te deja perplejo con el hecho inconmensurable de que Jesucristo nunca tuvo un comienzo, que Él siempre ha existido, que es realidad absoluta. Entendamos la supremacía de su eternidad mientras todo el universo, incluyendo este edificio, tu cuerpo, la tierra y toda la galaxia son frágiles e inciertas y pasajeras como sombras que pasan en comparación a la trascendencia de Jesús. Debemos conocer la supremacía de su inmutabilidad, con virtudes que nunca cambian, con un carácter y decisiones eternas que nunca cambian ayer, hoy y por la eternidad. Que conozcamos la supremacía de su inmutabilidad, de su conocimiento, que hace que la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos parezca una caja de fósforo ante la profundidad del conocimiento de Jesús de todas las cosas. Debemos conocer la supremacía de la sabiduría de nuestro Señor, que nunca ha sido confundida por problema alguno y no puede ser enseñada por nada ni nadie. Su sabiduría es infinita. Que conozcamos la supremacía de su autoridad, porque toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra, dijo Jesús. Su autoridad no ha cambiado, Él tiene toda autoridad. Él cambia las estaciones del año, el curso de los tiempos, los años, quita y pone reyes. Él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo, los habitantes de la tierra, y no hay nadie que detenga su mano o le pregunte ¿qué estás haciendo? Que conozcamos la supremacía de su providencia.
Ningún pajarillo en todo el enorme Amazonas ha caído alguna vez, y ningún cabello ha caído alguna vez sin la providencia de Jesús. Que conozcamos la supremacía de Cristo en su palabra, quien sustenta todo el universo por la sola palabra de su poder. Todas las galaxias, moléculas y partículas subatómicas del universo, ninguna se ha movido sin la palabra de Jesús. Que conozcamos la supremacía de su poder al caminar sobre el mar, limpiar leprosos, sanar enfermos, abrir los ojos de los ciegos, abrir los oídos de los sordos, calmar tempestades y levantar muertos con solo 2 palabras: Lázaro, ven. Que conozcamos la supremacía de su poder y de su pureza, porque Él nunca pecó, nunca tuvo ni un solo segundo de mala actitud o de lujuria. Que conozcamos la supremacía de su integridad. Él nunca rompe una promesa, nunca falla a ninguna de sus palabras. Que conozcamos la supremacía de su justicia. Él pagará a todos conforme a sus pecados. Que conozcamos la supremacía de su paciencia. Él nos ha soportado a ti y a mí por décadas y por años, y ha soportado a esta ciudad y a este mundo. Hoy mismo el sol salió en esta ciudad sobre buenos y malos, sobre los perversos. Dios hace brillar la luz del sol en el cielo con una clase de paciencia y bondad que no podemos describir. Que conozcamos la supremacía de su soberana obediencia como siervo de Dios. Él guardó todos y cada uno de sus mandamientos y aceptó la cruz con total voluntad. Que conozcamos la supremacía de su humildad, de su mansedumbre, de su ternura. Que conozcamos la supremacía de su ira, que un día caerá del cielo contra todos los que le han negado y rechazado. Y desearán que caigan las rocas sobre sus cabezas para esconderse de la santa ira del Cordero de Dios. Que conozcamos la supremacía de su gracia, que le dio vida a los que están espiritualmente muertos y rebeldes como tú y como yo, y nos despertó a la fe siendo enemigos de Dios que corríamos al infierno. La supremacía de esa gracia que justifica a los impíos con su propia justicia, y que conozcamos la supremacía de su amor, porque Cristo muere por los pecadores. Y tiempo nos faltaría para seguir hablando de la supremacía, la grandeza y la gloria de Jesús. Y yo te pregunto, ¿conoces a este Jesús? ¿Conoces a este Jesús? Anhelamos que Él sea conocido, adorado, atesorado y glorificado. Así que esta era la pregunta de hoy. ¿Qué es lo que puede motivar a un discípulo a obedecer este llamado? Y la respuesta es sencilla. Solo la belleza, la gloria y la excelencia y la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. Solo eso, solo una visión así de profunda de Jesús te puede mover para renunciar a todo y venderlo todo, para quedarte con esa perla de gran precio y atesorarla por toda la eternidad. Y queremos ser esa iglesia en donde Cristo es adorado, atesorado, conocido y glorificado. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, no me puedo cansar de decir lo que he visto y he oído. Gracias por mostrarnos la gloria tuya en la faz, que sea una realidad, que Él sea nuestro tesoro. Queremos que Él sea adorado, queremos que Él sea atesorado, queremos que Él sea conocido, que su nombre sea conocido. Nosotros no estamos aquí para hacer de Redeemer la iglesia más grande, famosa, conocida, nice o lo que sea. Póngale el adjetivo que quiera. Ni siquiera la iglesia bíblica. A veces nos sentimos orgullosos de eso, ¿no? Somos una iglesia bíblica, de sana doctrina. ¿Queremos hacer conocidos nuestros nombres? No, no estamos aquí para hacer de nuestra iglesia una iglesia famosa. Estamos aquí para que la fama de Jesús sea extendida, para que la gloria de Jesús sea conocida. Y mucho cuidado con usar el ministerio de Dios y el nombre de Cristo para hacernos famosos nosotros. No hay cosa más terrible
que usar el nombre de Jesús para hacer nuestros propios negocios. Queremos que Él sea conocido. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre. Efesios 1:21 dice, por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. No hay otro nombre. Cuando creyeron a Felipe, Hechos 8:12, que les anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesús. Noten cómo los discípulos en el libro de Hechos, en las cartas paulinas, exaltaban el nombre de Jesús. Exaltaban el nombre de Jesús. No eran los apóstoles, no era Pedro, no era Juan, no era Pablo. Jesús, Jesús, Jesús. No estamos aquí ni para exaltar el nombre del pastor de turno, ni de nuestra iglesia, ni nuestras denominaciones. No existimos para exaltar eso. Ni siquiera nuestros pastores o teólogos favoritos. Queremos exaltar el nombre de Jesucristo, que su fama, su gloria y excelencia se extiendan por todo el mundo. Eso anhelamos. Escuchen la pasión de Pablo en Romanos 15. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Cristo obrando por medio de Pablo. No es Pablo con la ayuda de Cristo, es Cristo por medio de Pablo. A veces usamos a Jesús como un accesorio que nos ayude para hacer fama. No es yo con un poquito de Cristo para que suene un poco de sana doctrina y todo. No, es Cristo usándome a mí. Es Él el que produce en nosotros el querer como el hacer. Para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Versículo 20, y de esta manera me esforcé en predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. ¿Cuál era la pasión de Pablo? Predicar a Cristo donde Él no hubiera sido escuchado antes. Alcanzar a otros para que ellos llegaran a adorar a Jesús, para que ellos lograran ver en Jesús su esperanza de perdón y salvación, para que ellos vieran en Jesús el agua viva que Jesús le promete a esa mujer en Juan capítulo 4. Si tú bebes de esta agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Esa mujer tenía una cisterna rota, tenía un ídolo. ¿Ese ídolo cuál era? El matrimonio. 5 veces había estado casada y luego la 6ª vez, por si acaso. El matrimonio no te va a dar la satisfacción que solo Cristo te va a dar, querido. Algunos dicen, bueno, cuando sea papá, no, ni es la maternidad, ni es la paternidad, ni es el matrimonio, ni es el noviazgo, ni es el ministerio, ni es tener una iglesia exitosa, es Cristo y solo Cristo. Y esa es la pasión que tenemos, que Cristo sea conocido y glorificado y adorado en todas las naciones. Que Él sea adorado, que Él sea atesorado, que Él sea conocido, su nombre, y que Él sea glorificado. Una de las herencias que tenemos del periodo de la Reforma es esta expresión que es una expresión en latín, que es soli Deo gloria, que significa solo a Dios la gloria. Nosotros reconocemos como iglesia de Dios que toda la gloria le pertenece a Él, la honra le pertenece a Él. Que Cristo sea glorificado ahora y siempre en su iglesia. Que Él sea glorificado por medio de la predicación, de la adoración, pero también por medio de la obediencia motivada por el amor. Si tenemos iglesias de sana doctrina es importante, pero la sana doctrina debe estar seguida de una sana ortopraxis. ¿Qué significa eso? Es poner en práctica lo que estamos escuchando. No sirve de nada que estés en una iglesia de sana doctrina si eres simplemente una bodega de conceptos sanos de teología que no están siendo puestos en práctica. La sana doctrina, que realmente es sana y bíblica, mueve a los creyentes a la acción. Mueve a los creyentes a la acción. Y queremos que Él sea glorificado. Escuchen este texto en Romanos 11:36.
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Escuchen eso, todas. Eso incluye tu matrimonio, incluye tu sexualidad, incluye tus recursos, incluye tu vida, tu familia, tu casa, tu carro, tu trabajo, tu título y todo lo que Dios ha puesto en tus manos para su gloria. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todas. No tenemos nada de qué gloriarnos, sino en la cruz de Jesús, decía Pablo. Nada. Nada, somos viles pecadores rescatados por la gracia de Cristo, que hemos visto a través de la obra del Espíritu de Dios el valor de Jesús y le hemos estimado por sobre todas las cosas. Digno eres, Señor, dice Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Queridos, yo repudio a las iglesias donde la predicación y el centro de la predicación es el bienestar, los deseos de aquellos hombres que no han nacido de nuevo y que solo desean salud, prosperidad, dinero, riqueza, gloria. Porque la iglesia de Dios no existe para nuestra gloria, ni siquiera para nuestros deseos. Es para la gloria de Él. Todo es de Él y todo es para Él. Claro que caminando con Jesús, nuestros matrimonios funcionan mejor. Claro que sí, eso es cierto, pero eso es un subproducto. No es el centro de la iglesia. El centro de la iglesia no es el bienestar de los hombres, es que la gloria de Dios sea exaltada y proclamada y vivida. Vivimos y existimos para la gloria de Dios. Mucha gente se acercó a Jesús por el subproducto, pero no lo querían a Él. Venían a Jesús por el pan, venían a Jesús por la comida, venían a Jesús por la sanidad. Querido, es que no se necesita nacer de nuevo para desear ser rico y ser sano. Eso lo desean los gentiles, eso lo desean los que no conocen a Dios. Por eso las iglesias de la prosperidad están llenas. Porque no se necesita nada del Espíritu de Dios para desear eso. Eso lo desea cualquiera. Pero en una iglesia en donde la gloria de Dios está en el centro, en donde nuestros deseos son minimizados, donde nuestros ojos son puestos en la gloria de Dios, en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, en la excelencia de Dios, en el valor de Dios, solo van a permanecer aquellos en los cuales el Espíritu de Dios realmente ha obrado y les ha mostrado a Jesús como Él es. Y mi pregunta es, ¿has visto a Jesús tal como Él es? ¿Cuándo fue el día que caíste a sus pies? Como Isaías, Señor, yo soy vil, soy pecador. Y sigues creciendo en ese conocimiento de Él. Sigues creciendo. Mire lo que dice 2 de Pedro, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Para eso existimos, para que Él sea glorificado, no nosotros, no nuestros deseos, no nuestros sueños, no nuestros anhelos, su gloria, sus planes, su reino. Y les quiero leer antes de terminar. Es un poco extenso, pero es un escrito sensacional del pastor Piper en cuanto a la supremacía de Cristo. Él dijo esto: mi oración es que conozcas y que te esfuerces en conocer la supremacía de Cristo, la supremacía de su deidad, siendo igual a Dios el Padre en todos sus atributos, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Que conozcas la supremacía de su eternidad, que te deja perplejo con el hecho inconmensurable de que Jesucristo nunca tuvo un comienzo, que Él siempre ha existido, que es realidad absoluta. Entendamos la supremacía de su eternidad, mientras todo el universo, incluyendo este edificio, tu cuerpo, la tierra y toda la galaxia son frágiles e inciertas y pasajeras, como sombras que pasan en comparación a la trascendencia de Jesús. Debemos conocer la supremacía de su inmutabilidad, con virtudes que nunca cambian, con un carácter y decisiones eternas que nunca cambian, ayer, hoy y por la eternidad. Que conozcamos la supremacía de su inmutabilidad, de su conocimiento,
que hace que la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos parezca una caja de fósforo ante la profundidad del conocimiento de Jesús de todas las cosas. Debemos conocer la supremacía de la sabiduría de nuestro Señor, que nunca ha sido confundida por problema alguno y no puede ser enseñada por nada ni nadie. Su sabiduría es infinita. Que conozcamos la supremacía de su autoridad, porque toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra, dijo Jesús. Su autoridad no ha cambiado, Él tiene toda autoridad. Él cambia las estaciones del año, el curso de los tiempos, los años, quita y pone reyes. Él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo, los habitantes de la tierra, y no hay nadie que detenga su mano o le pregunte: ¿qué estás haciendo? Que conozcamos la supremacía de su providencia. Ningún pajarillo en todo el enorme Amazonas ha caído alguna vez, y ningún cabello ha caído alguna vez sin la providencia de Jesús. Que conozcamos la supremacía de Cristo en su palabra, quien sustenta todo el universo por la sola palabra de su poder. Todas las galaxias, moléculas y partículas subatómicas del universo, ninguna se ha movido sin la palabra de Jesús. Que conozcamos la supremacía de su poder al caminar sobre el mar, limpiar leprosos, sanar enfermos, abrir los ojos de los ciegos, abrir los oídos de los sordos, calmar tempestades y levantar muertos con solo 2 palabras: Lázaro, ven. Que conozcamos la supremacía de su poder y de su pureza, porque Él nunca pecó, nunca tuvo ni un solo segundo de mala actitud o de lujuria. Que conozcamos la supremacía de su integridad. Él nunca rompe una promesa, nunca falla a ninguna de sus palabras. Que conozcamos la supremacía de su justicia. Él pagará a todos conforme a sus pecados. Que conozcamos la supremacía de su paciencia. Él nos ha soportado a ti y a mí por décadas y por años, y ha soportado a esta ciudad y a este mundo. Hoy mismo el sol salió en esta ciudad sobre buenos y malos, sobre los perversos. Dios hace brillar la luz del sol en el cielo con una clase de paciencia y bondad que no podemos describir. Que conozcamos la supremacía de su soberana obediencia como siervo de Dios. Él guardó todos y cada uno de sus mandamientos y aceptó la cruz con total voluntad. Que conozcamos la supremacía de su humildad, de su mansedumbre, de su ternura. Que conozcamos la supremacía de su ira, que un día caerá del cielo contra todos los que le han negado y rechazado, y desearán que caigan las rocas sobre sus cabezas para esconderse de la santa ira del Cordero de Dios. Que conozcamos la supremacía de su gracia, que le dio vida a los que están espiritualmente muertos y rebeldes como tú y como yo, y nos despertó a la fe siendo enemigos de Dios que corríamos al infierno. La supremacía de esa gracia que justifica a los impíos con su propia justicia, y que conozcamos la supremacía de su amor, porque Cristo muere por los pecadores. Y tiempo nos faltaría para seguir hablando de la supremacía, la grandeza y la gloria de Jesús. Y yo te pregunto, ¿conoces a este Jesús? ¿Conoces a este Jesús? Anhelamos que Él sea conocido, adorado, atesorado y glorificado. Así que esta era la pregunta de hoy. ¿Qué es lo que puede motivar a un discípulo a obedecer este llamado? Y la respuesta es sencilla. Solo la belleza, la gloria y la excelencia y la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. Solo eso, solo una visión así de profunda de Jesús te puede mover para renunciar a todo y venderlo todo, para quedarte con esa perla de gran precio y atesorarla por toda la eternidad. Y queremos ser esa iglesia en donde Cristo es adorado, atesorado, conocido y glorificado. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, no me puedo cansar de decir lo que he visto y he oído. Gracias por mostrarnos la gloria tuya en la imagen misma de su sustancia.
Que conozcas la supremacía de su eternidad, que te deja perplejo con el hecho inconmensurable de que Jesucristo nunca tuvo un comienzo, que Él siempre ha existido, que es realidad absoluta. Entendamos la supremacía de su eternidad mientras todo el universo, incluyendo este edificio, tu cuerpo, la tierra y todas las galaxias son frágiles e inciertas y pasajeras como sombras que pasan en comparación a la trascendencia de Jesús. Debemos conocer la supremacía de su inmutabilidad con virtudes que nunca cambian, con un carácter y decisiones eternas que nunca cambian ayer, hoy y por la eternidad. Que conozcamos la supremacía de su inmutabilidad, de su conocimiento, que hace que la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos parezca una caja de fósforo ante la profundidad del conocimiento de Jesús de todas las cosas. Debemos conocer la supremacía de la sabiduría de nuestro Señor, que nunca ha sido confundida por problema alguno y no puede ser enseñada por nada ni nadie. Su sabiduría es infinita. Que conozcamos la supremacía de su autoridad, porque toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra, dijo Jesús. Su autoridad no ha cambiado, Él tiene toda autoridad. Él cambia las estaciones del año, el curso de los tiempos, los años, quita y pone reyes. Él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo, los habitantes de la tierra, y no hay nadie que detenga su mano o le pregunte ¿qué estás haciendo? Que conozcamos la supremacía de su providencia. Ningún pajarillo en todo el enorme Amazonas ha caído alguna vez y ningún cabello ha caído alguna vez sin la providencia de Jesús. Que conozcamos la supremacía de Cristo en su palabra, quien sustenta todo el universo por la sola palabra de su poder. Todas las galaxias, moléculas y partículas subatómicas del universo, ninguna se ha movido sin la palabra de Jesús. Que conozcamos la supremacía de su poder al caminar sobre el mar, limpiar leprosos, sanar enfermos, abrir los ojos de los ciegos, abrir los oídos de los sordos, calmar tempestades y levantar muertos con solo 2 palabras: Lázaro, ven. Que conozcamos la supremacía de su poder y de su pureza, porque Él nunca pecó, nunca tuvo ni un solo segundo de mala actitud o de lujuria. Que conozcamos la supremacía de su integridad. Él nunca rompe una promesa, nunca falla a ninguna de sus palabras. Que conozcamos la supremacía de su justicia. Él pagará a todos conforme a sus pecados. Que conozcamos la supremacía de su paciencia. Él nos ha soportado a ti y a mí por décadas y por años, y ha soportado a esta ciudad y a este mundo. Hoy mismo el sol salió en esta ciudad sobre buenos y malos, sobre los perversos. Dios hace brillar la luz del sol en el cielo con una clase de paciencia y bondad que no podemos describir. Que conozcamos la supremacía de su soberana obediencia como siervo de Dios. Él guardó todos y cada uno de sus mandamientos y aceptó la cruz con total voluntad. Que conozcamos la supremacía de su humildad, de su mansedumbre, de su ternura. Que conozcamos la supremacía de su ira, que un día caerá del cielo contra todos los que le han negado y rechazado. Y desearán que caigan las rocas sobre sus cabezas para esconderse de la santa ira del Cordero de Dios. Que conozcamos la supremacía de su gracia, que le dio vida a los que están espiritualmente muertos y rebeldes como tú y como yo, y nos despertó a la fe siendo enemigos de Dios que corríamos al infierno. La supremacía de esa gracia que justifica a los impíos con su propia justicia, y que conozcamos la supremacía de su amor, porque Cristo muere por los pecadores. Y tiempo nos faltaría para seguir hablando de la supremacía, la grandeza y la gloria de Jesús. Y yo te pregunto, ¿conoces a este Jesús? ¿Conoces a este Jesús? Anhelamos que Él sea conocido, adorado, atesorado y glorificado. Así que esta era la pregunta de hoy. ¿Qué es lo que puede motivar a un discípulo a obedecer este llamado? Y la respuesta es sencilla. Solo la belleza, la gloria y la excelencia y la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. Solo eso, solo una visión así de profunda de Jesús te puede mover para renunciar a todo y venderlo todo
para quedarte con esa perla de gran precio y atesorarla por toda la eternidad. Y queremos ser esa iglesia en donde Cristo es adorado, atesorado, conocido y glorificado. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, no me puedo cansar de decir lo que he visto y he oído. Gracias por mostrarnos la gloria tuya en la faz. Un día caerá del cielo contra todos los que le han negado y rechazado, y desearán que caigan las rocas sobre sus cabezas para esconderse de la santa ira del Cordero de Dios, que conozcamos la supremacía de su gracia, que le dio vida a los que están espiritualmente muertos y rebeldes como tú y como yo, y nos despertó a la fe siendo enemigos de Dios que corríamos al infierno. La supremacía de esa gracia que justifica a los impíos con su propia justicia, y que conozcamos la supremacía de su amor, porque Cristo muere por los pecadores. Y tiempo nos faltaría para seguir hablando de la supremacía, la grandeza y la gloria de Jesús. Y yo te pregunto, ¿conoces a este Jesús? ¿Conoces a este Jesús? Anhelamos que Él sea conocido, adorado, atesorado y glorificado. Así que esta era la pregunta de hoy. ¿Qué es lo que puede motivar a un discípulo a obedecer este llamado? Y la respuesta es sencilla. Solo la belleza, la gloria y la excelencia y la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. Solo eso, solo una visión así de profunda de Jesús te puede mover para renunciar a todo y venderlo todo, para quedarte con esa perla de gran precio y atesorarla por toda la eternidad. Y queremos ser esa iglesia en donde Cristo es adorado, atesorado, conocido y glorificado. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, no me puedo cansar de decir lo que he visto y he oído. Gracias por mostrarnos la gloria tuya en la faz. Solo eso, solo una visión así de profunda de Jesús te puede mover para renunciar a todo y venderlo todo, para quedarte con esa perla de gran precio y atesorarla por toda la eternidad. Y queremos ser esa iglesia en donde Cristo es adorado, atesorado, conocido y glorificado. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, no me puedo cansar de decir lo que he visto y he oído. Gracias por mostrarnos la gloria tuya en la faz. Amado Dios, no me puedo cansar de decir lo que he visto y he oído. Gracias por mostrarnos la gloria tuya en la faz. Gracias por mostrarnos la gloria tuya en la faz. La gloria tuya en la faz.